hacerlo. Me gustaría que podamos charlar un ratito sobre una parte de la Biblia e ir recorriéndola a lo largo de toda la historia. Hay una serie de versículos que se encuentran en el libro de Deuteronomio que me gustaría que podamos ir buscando. Es el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, versículo 4. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, el último del Pentateuco. Esto que vamos a leer recibe un nombre. Lo tienen en el versículo, igual lo van a poner ahí, así que... Pero los que son de la vieja escuela y quieren subrayar o anotar, es Deuteronomio 6, versículo 4. Del 4 al 9 vamos a leer. Esta parte de la Biblia recibe el nombre de Shema. Shema significa oye, y es muy conocida porque es una plegaria que hacen los judíos. Es un recordatorio que le fue dado al pueblo, que significa oye, oh Israel. Es algo muy conocido, pero me gustaría que podamos leerlo y ir trabajándolo un poquito. Bueno, si me acompañan, leemos. Yo no veo nada acá con esta luz. Perdonen, pero estoy... Bueno, dice el versículo 4 del capítulo 6. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Hasta ahí la palabra del Señor. Como les decía, esta palabra se llama Shema porque es la primera palabra del versículo que se escucha, ¿no? Una palabra que la palabra en hebreo es Shema y significa escucha. Ahora, lo importante de esto, nosotros leemos estos versículos, lo hemos leído muchas veces porque es un fragmento muy conocido de la palabra, y quizá ignoramos o no sabemos en el contexto que surgen estas palabras, dónde fueron pronunciadas. Y es lo rico de esta palabra, es que cuando el Señor se la da al pueblo, lo hace en medio de una sociedad politeísta. ¿Qué quiere decir politeísta? Que tenía muchos dioses. Imagínense que algo tan simple como ir a buscar agua al río, para cualquiera de las personas que eran monoteístas, podría ser bajar al río, agarrar agua y volver a la casa. Para las personas que vivían en esta sociedad, una sociedad politeísta, significaba un montón de peligros, porque tenían que, en primer lugar, dar una ofrenda al Dios del camino, al Dios que estaba en el camino. Después, cuando bajaban por el bosque, tenían que dar ofrendas a los druidas, que eran espíritus que estaban en los árboles, que eran espíritus malignos. Entonces ellos le daban ofrendas para que no les pase nada. Una vez que llegaban al río, tenían que dar otras ofrendas y hacer rituales a los dioses que gobernaban el río. Y lo mismo para emprender el viaje de vuelta. Entonces una actividad tan simple como ir a buscar agua al río se transformaba en una seguidilla de rituales y ofrendas que había que presentar a los dioses para poder estar en paz con ellos. Pero no solo era cuando ellos tenían que ir a buscar agua al río, sino también ellos tenían dioses que gobernaban la economía, dioses que gobernaban el Estado, dioses que gobernaban el campo, el tiempo de siembra. Todas las esferas de su vida estaban gobernadas por diferentes deidades. Algunos buenos, otros malos, según la cultura, ¿no? Pero imagínense que ellos tenían toda la vida gobernada por diferentes dioses y una gran cantidad de dioses. Ahora, cuando el Señor da esta palabra al pueblo de Israel,
lo da en este contexto. Y es una palabra muy fuerte, muy determinante. Es una palabra que lo que hace es decir, si vemos en el capítulo 4 dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Al decir esto está diciendo, todo lo otro no sirve, no existe. El Señor es uno solo y es el dueño de toda la vida. Todas las áreas de la vida del pueblo de Israel pasaban a ser gobernadas por un solo Dios, por una sola deidad que era Jehová. Entonces, al poder más o menos entender y saber en qué contexto surge la Shemá o esta palabra, podemos ver las implicancias que tiene en la vida del pueblo de Israel. Ellos, de vivir en sociedades donde había infinidad de dioses, tienen un único Dios que es el dueño de toda la vida. De ahí surge lo que se llama la mente hebraica o la mente judía, que es que los judíos tienen un pensamiento por demás práctico. Los judíos no están con abstracciones, con filosofías, no, los judíos son prácticos. El pueblo hebreo era un pueblo práctico, un pueblo que el Señor le decía, yo soy tu sustentador, y no se preocupaba por otra cosa, porque el Señor era el sustentador. No lo decía de una forma metafísica, de una forma mística, no, el Señor le decía, yo me voy a encargar de que ustedes estén sustentados, y el Señor los sustentaba, y ellos lo creían. Ellos trabajaban y confiaban y basaban su vida en las palabras del Señor. Como primer punto vemos cómo la Shemá y esta palabra surge en este contexto que les decía recién. Si vamos un poquito más adelante en la historia, nos situamos en la iglesia primitiva. Cuando la iglesia primitiva, la primera iglesia, la iglesia que surge después de la ascensión de Jesús, ellos tenían la Shemá pero diferente, era Jesús es el Señor. Y ustedes dicen, bueno, ellos eran una sociedad más avanzada, perdonen, ellos eran una sociedad más avanzada que no había tantos dioses, pero al pensar así por ahí nos equivocamos, porque al igual que el pueblo judío primitivo o primario, ellos tenían infinidad de deidades. Donde surge el cristianismo estaba dominado por el Imperio Romano. Para empezar, el César, el emperador romano, era considerado una deidad, era un dios. Para los romanos le debían la misma lealtad que le debía un judío a Jehová. Entonces, al decir Jesús es Señor, causa el mismo impacto y con la misma violencia que los judíos decían Jehová es uno solo y Jehová es el único Señor de nosotros, desterrando todas las otras cosas, surge y causa un impacto muy fuerte, y es el mismo que causaba cuando los primeros cristianos decían Jesús es Señor, porque ellos decían Jesús es el Señor de mi vida. Quizá nosotros hoy lo repetimos como vagamente y lo tenemos en canciones y lo hacemos en oraciones y lo posteamos en Facebook y tenemos libros, pero quizá no sabemos o no le damos la importancia que tiene esa afirmación. Una afirmación que, como en el primer pueblo judío, en la primera iglesia cristiana, tiene las mismas implicaciones que hoy. ¿Por qué? Ahora voy a explicar esto. Nosotros, al decir Jesús es el Señor, estamos dejando de nuestra vida, estamos dejando afuera de nuestra vida todas las otras deidades. Entonces nosotros podemos decir como cristianos, bueno, yo soy cristiano, evangélico, bautista, no tengo otras deidades. Y podemos pensar que otras deidades nos referimos al Gauchito Gil, a San la Muerte, a la Virgen de Luján y a todos los otros credos que hay dando vuelta, pero en realidad, y mucho más sutilmente, dentro de la iglesia cristiana tenemos otras deidades. Entendamos Dios o deidad o ídolo todo lo que ocupa el lugar de Dios. Nosotros no tenemos que ir conscientemente a un templo para ser infieles con Dios. Nosotros podemos tener otras deidades, otros ídolos, que no necesariamente sean estatuas o no necesariamente tengan libros escritos. Entonces, si nosotros vamos a vivir con la Shemá o con esta palabra hoy en día, que es Jesús es Señor,
necesariamente va a haber una confrontación, con todas las otras deidades. Quisiera que podamos ver de qué deidad estoy hablando y que podamos ver cuál es el Dios que domina hoy nuestras vidas. Quizás no en todos, pero yo creo que es algo que nos afecta a todos. Me gustaría que podamos buscar en la Biblia el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. ¿Lo tienen? ¿Se va entendiendo hacia dónde estamos yendo? ¿Sí? Bueno, ¿está puesto ahí? Joya. Dice, Pablo les escribe a los romanos, ¿no? A los romanos son los cristianos que estaban en Roma. Como decíamos recién, toda la iglesia... la iglesia que vivía en Roma tenía que confrontarse contra la deidad del César. Estaba Venus, estaba los diferentes dioses que había en los diferentes templos, y el pueblo cristiano se enfrentaba a estas deidades. Y Pablo les escribe: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vamos a leerlos de vuelta. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Evidentemente, al igual que en la antigüedad, hoy sucede lo mismo. Nosotros vivimos bajo un sistema, llamémoslo sistema mundo, el sistema cotidiano, que nos lleva a tener diferentes objetivos, que al final del día para todos resultan siendo los mismos. El Dios que gobierna hoy nuestras vidas es la comodidad. Es como una plaga, porque nos va dando excusas constantemente de nuestros actos. Al final del día, cuando nos vamos a dormir, todos queremos lo mismo: tener un buen trabajo, haber comido, poder descansar bien, habernos dado una ducha. Es de alguna manera lo que todos queremos: estar cómodos, estar tranquilos, vivir una vida tranquila, no involucrarnos en conflictos, no tener problemas con nadie. Cuanto menos problemas tenga, estoy mejor. Cuanto menos historia tenga con la gente, mejor. No, yo le prediqué a esta persona, ya está, me dijo que no, a las 2 días, no, listo, ya está. Y además empezamos a decirnos frases que nos retroalimentan. Empezamos a decir cosas que no están en la Biblia, que creemos que son palabras santas, que están en la Biblia, que son la palabra de Dios, y en realidad no están. Hermanos, uno de los dioses que gobierna el mundo de hoy es el Dios de la comodidad. Es la búsqueda incansable de obtener placer, de estar bien, de estar cómodos, de querer más para nosotros. Y llega un punto quizás intolerable cuando queremos vivir nuestra vida cristiana. Si queremos vivir nuestra vida cristiana, como lo plantea como mínimo los evangelios y el libro de Hechos, si ustedes lo leen, sucede una controversia. Porque a lo que nosotros apuntamos no es a lo que apunta Dios. A lo que apuntaban los primeros cristianos no es a lo que apunta Dios. Nosotros vamos poniéndonos más y más programas, tenemos más reuniones, tenemos cada vez la vida más ocupada para no pensar
en las cosas que Dios quiere. Entonces, claro, estamos frustrados porque decimos, ¿cómo? Esto no resulta. Quizá no resulte porque no lo estamos viviendo. Y necesariamente la comodidad le gusta a nuestra carne. O sea, todos queremos, en vez de levantarse a las 2 de la mañana para ir a ayudar a alguien que se le quedó el auto, quedarnos durmiendo. Por ejemplo, no estoy hablando de grandes lujos, estoy diciendo una cosa simple. A veces nosotros nos trazamos la vida para llegar a objetivos y pensamos que esos son los propósitos del Señor. Entonces decimos, no, si el Señor no hubiese querido, yo no hubiese llegado acá, por ejemplo. Yo no sería el gerente, creo que ninguno de los que está acá es gerente, pero digo un caso, ¿no? Yo no sería, no sé, pongo el caso de Titi, por ejemplo. Yo no voy a ser docente si el Señor en realidad quería que, no sé, yo renuncie a esto, por ejemplo. O yo no sería gerente de tal empresa si el Señor en realidad quisiera que yo me juegue el pellejo por esto. Yo no voy a entrar hasta este lugar, no voy a alcanzar este puesto para tener que jugarme la cabeza por el Señor. Es como sembrar para que otros cosechen. Es dar la vida para que otro se lleve el crédito. No estamos dispuestos a hacerlo en realidad, porque va contra nuestra carne, contra lo que nuestra naturaleza. Y en algún lugar, en algún poquito, todos queremos el reconocimiento. El Dios que gobierna el mundo hoy y que está infiltrado en las iglesias es el Dios de la comodidad. Nosotros tenemos fechas para atender a la gente, tenemos reuniones para hacer caridad, pero nuestra vida no es incómoda con nuestros gustos. Llega un momento que tiene que haber un quiebre de optar, Jesús es el Señor de mi vida o la comodidad es el Señor de mi vida. Si ustedes leen los evangelios, está plagado de mandamientos o de aplicaciones de los mandamientos que el Señor ya había dado en las cosas prácticas. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, cuando dice, si tu hermano viene y golpea la puerta y te dice que no tiene para comer y vos le decís, bueno, voy a orar por vos, y lo dejás que se vaya, eso no es el amor de Dios, eso es la religión. Y la religión es tan sagaz y tan sutil que nos hace creer a nosotros que estamos haciendo lo correcto. Nosotros nos ponemos límites de hasta cuándo ceder. El Señor no. Quisiera que podamos leer la historia, una historia, se las voy a relatar y después vamos a leer unos versículos, que es la historia de Esther. No sé cuántos conocen la historia de la reina Esther. ¿Sí? Me alegro. Vamos a buscar el libro de Esther. El capítulo 4. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción del libro de Esther. La reina Esther pasa a ser la reina del rey Asuero, que ella era judía, pero cuando asume el mandato no le dice al rey que era judío, que ella era judía. Entonces hay una persona que se llama Mardoqueo, que es la persona que recomienda a Esther para ser reina. O sea, era como el padre adoptivo de Esther. Esther pasa a ser reina de alguna manera gracias a Asuero. Bueno, relata la Biblia que ella era una mujer muy hermosa y que cualquiera que se acercaba a ella era una persona como agradable de estar, de compartir, como que le caía en gracia, como Titi, digamos. Era una persona que le caía en gracia a todos. Yo sería Asuero. Es una persona así que le ya me fui. Es una persona que le causaba gracia a todos, que le caía en gracia a todos. ¿Qué pasa? Cuando
había una persona que se llamaba Amán, que el tipo estaba tan engreído y el rey le había dado tanto favor a él que él se creía que era superior a todos. Entonces cuando él pasaba por algún lugar quería que la gente se incline ante él. Y Mardoqueo, que era un judío de pura ley, digamos, que él reconocía a Dios nada más, no se inclinaba. Entonces Amán le empezó a dar bronca. Pasaba, todos se inclinaban y Mardoqueo se quedaba. Pasa y Mardoqueo se quedaba así. Entonces le empezó a dar bronca, y Amán dijo: esto no puede ser más, voy a mandar a matarlo, pero no solo a él. Él preguntó quién era y le dicen: es Mardoqueo, un judío, uno de los que fue traído de su pueblo hasta acá. Él dice: bueno, voy a convencer al rey para mandar a matar a todos los judíos. A todos los judíos del reino los voy a mandar a matar por este Mardoqueo. O sea, los delirios del tipo eran tremendos. ¿Qué pasa? Va Amán, se le presenta al rey y el rey le concede eso. Le da el anillo, le dice que lo selle y lo hace un edicto. O sea, ley. El día, creo que era el día 13, no me acuerdo. El día tanto, imagínense que ahora sea así. El 13 de febrero, todos los judíos que estén en el reino van a morir. ¿Ustedes pensaban que Hitler fue el primero? No, hay infinidad de trastornados que quisieron eliminar al pueblo elegido. Pero este Amán logra y hace la ley esa y todos los judíos van a morir el 13 de febrero. Cuando Mardoqueo se entera, rompe sus vestiduras y empieza un tiempo de luto, de duelo. Se pone muy mal. Y la reina se entera y manda a uno de sus ayudantes y le dice: anda a preguntarle qué le pasa a Mardoqueo. ¿Qué es lo que le pasa que está así? Cuando Mardoqueo le cuenta lo que pasa al sirviente de la reina, este sirviente va y le cuenta a la reina: pasa así, así, así. Hay un judío, un tipo que quiere matar a todos los judíos, ya está la orden dada, así que el mes que viene nos van a exterminar a todos. Y le dice Mardoqueo, y eso es lo que vamos a leer. Vamos a leer lo que le dice Mardoqueo a la reina. Está en Esther 4, versículo 11. ¿Lo tienen? Igual está ahí. Todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben... No, esto es lo que le responde... Esperen, Vamos a leer, el capítulo 4, el versículo 7. Dice: Mardoqueo le contó todo lo que le había sucedido, mencionándole incluso la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar al tesoro real por la aniquilación de los judíos. También le dio una copia del texto del edicto promulgado en Susa, el cual ordenaba el exterminio, para que se lo mostrara a Esther, se lo explicara y le exhortara a que se presentara ante el rey para implorar clemencia e interceder en favor de su pueblo. Atac, que era el sirviente de Esther, regresó y le informó a Esther lo que Mardoqueo había dicho. Entonces ella ordenó a Atac que le dijera a Mardoqueo: todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley: la pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme delante de él. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle: no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación de los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Siempre me llama la atención eso, ¿no? Que dice: ¿quién sabe si no ha llegado al trono para un momento como este? ¿Quién sabe si el lugar que vos ocupás hoy no lo ocupás para un momento específico?
Si el Señor no preparó toda tu vida para un solo instante, para un momento específico, el propósito de tu vida en un momento que puede ser que hay que arriesgar el cuello, como Esther. Mardoqueo le dice claramente: ¿vos pensás que por vivir en la casa del rey te vas a salvar? No te preocupes por nosotros, de otro lado va a venir el alivio. O sea, el Señor va a hacer lo que tenga que hacer, no necesita de vos, Esther. Pero vos, Esther, capaz que fuiste hecha para este momento. ¿Nunca se preguntaron si hay un momento exacto de la vida que es el momento para el accionar de ustedes? Se podría hacer de 1000 formas, pero el Señor preparó la vida de cada uno de ustedes para que pueda llegar ese momento. Yo no sé cuál es ese momento, pero Esther, por miedo, por mantenerse cómoda, puso excusas ella. Ella dijo: no, vos sabés, la ley manda que no me puedo presentar delante del rey. Lo correcto es que yo no me presente delante del rey. Las cosas son así. Yo no puedo presentarme delante del rey porque me va a matar. Y Mardoqueo le dice: capaz que fuiste hecha para que te presentes delante del rey. Me pareció que esta historia ilustraba muy bien la comodidad y las excusas legales, ¿no?, que Esther ofrecía, que muchas veces cada uno de nosotros ofrece también. Excusas tenemos por todos lados. Decimos: no, yo no puedo por tal y cual cosa. A mí me llama la atención siempre que nosotros ponemos la edad como una excusa, cuando el Señor llamó a Abraham pasado de los 50. Lo llamó no a subir al cielo, no. Lo llamó a dejar todo lo que tenía diciéndole: vení, vamos. Ven, los judíos eran prácticos. ¿Nosotros qué hubiésemos hecho? Años de preguntarnos, de planificar, de ver cómo, de ver cuál. Volviendo al principio, la afirmación Jesús es el Señor, Jesús es nuestro Señor, tiene unas dimensiones tremendas y unas dimensiones muy fuertes y muy violentas también, porque nos lleva a ser locos por el Señor. Todas nuestras excusas, todas nuestras creencias correctas, todas nuestras enseñanzas aprendidas, todos nuestros dogmas, todos nuestros preceptos, religiones, todo lo que nosotros tengamos como fundamento, el Señor lo desecha y dice: Jehová uno es y es el Señor. Post Jesús, la afirmación es: Jesús es el Señor. Y como decía hoy, hacer esta afirmación y intentar vivir bajo esta afirmación tiene consecuencias y decisiones incómodas y decisiones tremendas. Porque uno puede decir: a mí el Señor no me dijo que haga tal cosa, entonces no lo voy a hacer. Pero la mayoría de las cosas incómodas están en la Biblia. El Señor puede, como nuestro hermano Johnny, que el Señor lo llamó claramente, él se fue, dejó todo lo que tenía, pero quizás sean cosas más pequeñas y más simples y que cuesten más. Capaz que es abrazar al que está sucio en la calle, dejar pasar a alguien, darle el asiento en el micro. Las cosas simples. Pagarle a alguien el boleto, llevar a alguien hasta la casa, hacer comida de más para traerle a algún hermano, ir a África. Hay infinidad de cosas. Pero la pregunta es: si Jesús es el Señor, yo estoy viviendo bajo esta palabra que no es que se me ocurrió a mí, es lo que dice el Señor. Escucha, Israel, el Señor es uno solo y a Él vas a servir, vas a amar. Yo quiero contarles un ejemplo y voy a ir terminando.
Tengo unos amigos que son de esta iglesia, y ustedes los conocen, que se fueron de vacaciones unos días a la casa de los padres de ella. Para no decir el nombre voy a decir B. Puntarelo, no es muy obvio. Belén P. voy a decir mejor. Y J. Riquelme. No, Juan R. mejor. Que ellos en lo cotidiano, charlando, decían, ellos se fueron a Rosario unos días, llegaron, y Titi había conocido por internet a una chica que se llama Luana, que vino a la iglesia, que es de Brasil, y le estuvieron predicando, y no había donde durmiese ella, porque mi casa es muy chiquita, y con la beba, o sea, de hecho terminó durmiendo ahí, pero lo que quiero decir es, ellos estaban de vacaciones, llegaron, y le escribimos, che, Juan, Belén, ¿podemos hacer un cambiazo? ¿Podrá Titi ir a dormir con Luana a tu casa con Belén y vos venís para mi casa? Sí, dijeron, ellos de vacaciones. Eso no implica solamente que la llevábamos a las 10 de la noche y se quedaba a dormir. No, fue que ellos estuvieron toda la primera semana sirviendo, en sus vacaciones, en su tiempo libre, pero a full, yendo, viniendo, moviéndose. Luana se va. Ella, después vinieron los padres de Juan, bueno, en fin. Luana se va y ellos se van unos días a Mar de Ajó, donde vive la mamá de Juan. Cuando vuelven, o sea, el día que vuelven, desaparece Joaquín. La novia de Joaquín llega a La Plata y lo llama por teléfono. Che, Juan, Joaquín no está, ¿no podrás venir? Juan me llama a mí, nos avisa, vamos en el auto. Ese día, Juan y Belén se acostaron a las 6 de la mañana porque hicieron todo el recorrido de las comisarías, en sus vacaciones. Es hasta el día de hoy que ellos salen del trabajo y están sirviendo a la familia, juntándoles comida, averiguando, yendo a los hospitales. Yo lo hago público porque la Biblia dice que hay que reconocer a los hermanos y además porque me parece que para mi vida son un ejemplo. Jamás en estas 2 semanas los escuché quejarse. ¿Saben lo que me dijeron? Íbamos en el auto y ellos me dijeron, qué loco, ¿no? El Señor nos está mostrando cada día más que en su pensamiento no hay vacaciones, que fuimos hechos para servir. Yo digo, wow, qué prácticos que son. Y es un ejemplo, calculo que va a haber miles entre ustedes. Yo lo digo porque me tocó de cerca y ellos pasan inadvertidos. Y hay una frase que a mí me quedó picando que es más fácil sacar la espada, como hizo Pedro cuando lo fueron a buscar a Jesús, sacó la espada y él dijo, no, yo, le cortó la oreja al guardia romano. Bueno, Jesús lo sana, en fin. Después Pedro, ¿qué hace? Se va, lo niega 3 veces, lo abandona. Es mucho más fácil sacar la espada que seguir a Jesús a la cruz. Es mucho más fácil. Pero el Señor quiere que nosotros lo sigamos a la cruz. Y en la cruz, vamos a la cruz para matar nuestra carne, para arriesgar el pellejo por nuestros hermanos, como hizo Esther. Como les decía, esta afirmación tiene implicaciones al día de hoy. Jesús es el Señor. Yo pregunto, ¿Jesús es realmente el Señor de tu vida? ¿Él es el único Dios que está rigiendo tu vida? Como digo, es más fácil sacar la espada y llorar y emocionarnos y golpearnos el pecho y tirarnos en el suelo y mañana servir con la cruz en el hombro. Entonces por eso yo quiero que ahora que podamos terminar, que podamos hacer una decisión desde el corazón y una decisión siguiendo a Jesús a la cruz. Si nosotros queremos realmente
vivir bajo esta declaración de Jesús es el Señor y es nuestro Señor y nuestro Salvador, que podamos hacerlo, pero cargando nuestra cruz día a día como manda el Señor. Por algo Jesús dice, si alguno quiere seguirme, tome su cruz. No es agradable. Si alguien acá está para conseguir un trabajo, si alguien viene acá para que el Señor le cumpla el sueño, el Señor te va a dar un trabajo, pero para que sirvas a alguien, para que puedas llevar adelante su obra. El Señor no es Aladino, ni la lámpara de Aladino. El Señor es el Dios de todo y el Dios de cada uno de nosotros. Él nos da la oportunidad a nosotros de entrar a su familia, pero para que vivamos para Él. Hay mucha mentira dando vuelta, mucha publicidad que vende más. Es mucho más agradable que nosotros prediquemos y digamos, hermano, el Señor va a cumplir tu sueño. Todos se van motivados. ¡Wow! Y eso no está en la Biblia. Nosotros tenemos el privilegio de cumplir el sueño del Señor. Y es muy diferente. ¿Quién sabe si para este momento no fuiste creado? Cuando tengamos una persona enfrente y tengamos esa molestia, el Señor nos dice, háblale. No, hay el celular, el WhatsApp, háblale. No. Yo quiero que esta pregunta venga a nuestra mente. ¿Quién sabe si para este momento no fuiste creado? ¿Quién sabe? Vamos a orar. Me gustaría que podamos orar así como estamos. Yo voy a dirigir una oración. Que podamos, en la intimidad, yo creo que este tiempo sirve para eso, para que podamos decirle al Señor realmente si... examinarnos, ver, cada uno sabe. Yo no voy a hacer nada extraordinario, simplemente voy a dirigir una oración que por demás poder orar es algo extraordinario. Con esto, yo creo y quiero que el Señor sea nuestro Dios, que Él sea el dueño de nuestra vida realmente. Creo que es lo que el Señor quiere. Y que nosotros de nuestros lugares podamos transformar el mundo, podamos cambiar el mundo, viviendo esta vida que impacta a los demás. Hay una frase que dice que lo escribió un misionólogo, creo que se llaman así, que dice que al mundo le impacta más, al mundo no le impacta tanto. Con cuánta claridad puedas vos decir lo que crees teológicamente que lo que vos vivís de eso que estás diciendo. No importa si no sabemos hablar o si no sabemos cómo era quién está en el tercer cielo o cuál fue el verdadero nombre del autor de bla, bla, bla. No importa. El Señor quiere que vivamos. El Señor es un Dios práctico. Amén. Vamos a orar. Señor, simplemente queremos orar, Señor, y pedirte primeramente perdón, Señor, por compartir nuestro corazón con las cosas del mundo, Señor. Señor, confesamos que nos gusta la comodidad, Señor, que nos gusta pensar en nosotros antes que en los demás, Señor, que aún nuestra carne no está totalmente sacrificada, Señor. Padre, pedimos perdón y te pedimos que no nos abandones, Señor, que nosotros podamos ver tu obra completa en nuestras vidas, Señor. Padre, queremos vivir bajo tus preceptos, Señor. Queremos que vos seas nuestro Señor, Señor. Confesamos, Señor, que vos sos nuestro Señor, Señor. Que vos sos el dueño de nuestra vida realmente, Señor. Y que si vos nos llevás a vivir una vida incómoda, nosotros la aceptamos, Señor. Te pido, Padre, que borres todas las mentiras de nuestro corazón, todo lo que hemos aprendido que no es bíblico, todo lo que no venga de tu voz, Señor, que vos te lo lleves, Señor. Y que podamos leer la Biblia, Señor, con tu mente, Señor, con tu claridad, Dios mío. Que podamos ver lo que dice en verdad, Señor, lejos de las abstracciones, de
de la escritura, de la retórica, Señor, que podamos ver lo práctico de tu corazón, Señor. Nos entregamos a vos, Señor, y te agradecemos porque podemos recurrir a vos, Señor, porque vos sos nuestro Dios y nosotros queremos vivir para vos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.